El- Muy bien, pues muy buenas noches a todos y bienvenidos a nuestra sesión de los lunes, 14 de noviembre. Y el día de hoy vamos a ver un tema que no lo habíamos tocado, que definitivamente es un tema que va a tener un montón de opiniones, de pensamientos, de criterios y de seguramente muchos planes para resolverlos que todos debemos de tener por ahí. Estos retos institucionales en la atención de las cardiopatías congénitas que se convierten en un problema de salud pública y un problema de salud social al final del día que repercute en gran parte de nuestros pacientes y sobre todo que seguramente muchos de nosotros, si no es que la mayoría los vivimos día a día en nuestras instituciones. El doctor Miguel Medina Andrade, amigo, bienvenido. Muchas gracias por presentar el día de hoy y adelante, el micrófono es tuyo. Tu micro está apagado, Mike. Listo, ahí estamos. ¿Ahí ya me escuchan? Perfecto, amigo. Perdón por el audio que van a escuchar, no es mi voz, ahí ando con un problema respiratorio bastante importante y si desgraciadamente tengo que interrumpir la sesión por algunos segundos, espero poderla reanudar y que la voz me aguante. Gracias por la invitación a todos, bienvenidos. Mm, Voy a tratar de hacer esto de una manera ágil. No estamos muy acostumbrados nosotros como médicos a lo mejor a los artículos de opinión, siendo que creo que siendo líderes de opinión, pues hay muchas cosas que nos ocupan al respecto y bueno, pues esto creo que además de todos los amigos expertos que están en esta sesión, seguramente todos tendremos algo para enriquecer esta sesión con comentarios y pues hay mucha tela de dónde cortar sin duda, ¿no? Voy a iniciar sin más preámbulo y pues muy agradecido por la invitación nuevamente con este título, un poco para abrir el comentario. A ver. Ok. De acuerdo a la OCDE, la definición de mortalidad infantil en menores de un año dice que refleja las condiciones económicas, sociales y ambientales en la salud materno-infantil. En el 2017 había aproximadamente 15.7 muertes por cada 1,000 nacidos vivos. Una tercera parte de estas muertes se da en las primeras 4 semanas de vida, es decir, un 63% aproximadamente. Es una cifra pues bastante alta y preocupante. En México, pese a que ha habido algunas ventajas, ha habido algunos intentos pues por mejorar esto, sin duda los hemos tenido en los recientes años. Más o menos se registraba 36,000 defunciones alrededor del año 2000 contra un descenso importante en el 2010 de 26,000 defunciones. El sexo masculino a nivel mundial y a nivel nacional es el más afectado con el 56% de funciones contra un 44% del sexo femenino. En este artículo, publicado en el 2012 por la doctora Fernández Cantón, analiza en general pues todas las tendencias en cuanto a las principales causas de mortalidad infantil en México. Analiza también, hace un comparativo en esta gráfica de cómo estaba la mortalidad en el año 2000 y en el 2017 y se observa que sí, en México y en el resto de países latinoamericanos ha habido un descenso importante en cuanto a la mortalidad, pero bueno, pues no estamos muy cerca de los países primermundistas. Bien, el primer artículo del cual me gustaría platicarles fue un artículo que ya tiene algunos años de haber sido publicado por el doctor Calderón Colmenero en el Instituto Ignacio Chávez, Instituto Nacional de Cardiología. Me pareció muy importante, más o menos estamos hablando de alrededor de unos 12 años, tenía muy poco de haber sido formada la AMEC, que a lo mejor la mayoría de nosotros pertenecemos a ella, y hacían
un análisis y una propuesta interesante a la cual se unió también el Hospital Infantil de México y algunas otras instituciones de mucho prestigio a nivel nacional y a nivel Latinoamérica, como el Instituto Nacional de Pediatría, el IMSS y algunas otras instituciones. Haciendo un análisis como tal, pues nuestras estadísticas no son lo más deseable a nivel nacional, y en esa época, y creo que todavía la prevalencia es poco real en México, es desconocida. La tasa de cardiopatías, pues creo que poco ha variado, es de 8 por cada 1,000 recién nacidos vivos, y se presentan de 18 a 20,000 casos nuevos a cada año. En 1990, las cardiopatías congénitas representaban el sexto lugar en menos de un año, luego en el cuarto lugar en el 2002, y después fueron avanzando en la tabla de frecuencias, siendo en el 2005 la segunda causa de muerte. Más o menos esto es en menores de un año. En el caso de pacientes de 1 a 4 años ocupa el tercer lugar de mortalidad. Generalmente se habla, y creo que podemos hablar ampliamente, de que la constante en este tipo de situaciones siempre es la necesidad de recursos. En este artículo también se mencionan algunas estadísticas interesantes, como la de Jenkins, que en 1995 hace un análisis de mortalidad operatoria en pacientes que fueron sometidos a 2,833 cirugías por cardiopatía congénita, y se llega a la conclusión de que en aquellos centros donde se tiene mayor volumen quirúrgico, obviamente la mortalidad va a ser menor por muchas circunstancias que vamos a ir analizando a lo largo de la plática. Hanna y colaboradores en el 98 hacen un estudio en la ciudad de Nueva York, donde analizan 16 hospitales y el total de 7,169 cirugías, observando que la mortalidad en aquellas instituciones, aquellos hospitales donde se hacían menos de 100 cirugías al año, la mortalidad era mayor al 8.2%, y disminuía sensiblemente casi a poco menos del 6% en aquellas instituciones con más de 100 casos anuales. También hacen una observación donde aquellos cirujanos que realizaban menos de 75 cirugías, su mortalidad era alrededor de 8.7%, contra una también sensible disminución en aquellos cirujanos que realizaban más de 75 cirugías anuales. El primer concepto de regionalización que propone Calderón Colmenero fue mencionado por Chang y Klitzer en 1998, donde ellos pues abren un poco el abanico de posibilidades para tratar de que en aquellos lugares quizá con un acceso más remoto a atención de esta naturaleza pues fuera más fácil y más asequible. También se menciona la necesidad de reubicar pacientes de hospitales de bajo volumen a los pacientes de gran volumen quirúrgico, con una disminución de la mortalidad. En ese artículo es muy interesante que mencionan solamente por decir algunas cifras. A nivel nacional, en aquel entonces solamente se contaba, y creo que a la fecha todavía se cuenta con ese mismo número de centros hospitalarios, 10 en total. Esto fue una cifra que se mencionó en el 2009, de los cuales 8 se encuentran en la Ciudad de México, y solamente 2 en otras ciudades fuera de la Ciudad de México, que es Monterrey y Guadalajara. De acuerdo a las recomendaciones del Comité de la Asociación Europea de Cirujanos Cardiotorácicos, se deben de realizar en estos centros alrededor de 250 cirugías, de las cuales más de 100 deben de ser en recién nacidos, y un promedio de 3 cirugías semanales por cada cirujano que intervenga en esta especialidad, para un total de 126 cirugías anuales aproximadamente. Perdón. Dentro de este artículo que menciona el doctor Calderón Colmenero, hace una propuesta donde
las estadísticas marcan que debe de existir por cada 4 millones de habitantes un centro quirúrgico cardiovascular. En ese entonces la población en México era de 103 millones de habitantes, por lo tanto, lo ideal para ellos en este reporte son 25 centros de cirugía cardíaca para congénitos. La realidad es que, pues creo que a la fecha, salvo en algunas honrosas excepciones en las cuales se ha acondicionado algún centro hospitalario para realizar cirugía de esta naturaleza, pues contamos con el mismo número que hace cerca de 12 años. La meta en ese entonces era una propuesta para fortalecer 11 centros hospitalarios en diversos estados y en aquellos en los que a lo mejor no fuera muy factible realizar una adecuación de esta naturaleza, pues bueno, tratar de concentrarlos en algún centro hospitalario cercano. Ellos concluyen que con una mejor distribución de recursos, los resultados en la sobrevida van a mejorar y también obviamente se va a aumentar el número de casos atendidos. Y bueno, voy a hacer una analogía con una letra de una canción que creo que refleja bastante de manera paralela esta realidad. El siguiente artículo es un artículo publicado en España por el doctor Pérez Lescure Picarzo, donde hacen también un análisis en cuanto a la mortalidad de cardiopatías congénitas en 10 años. Es un artículo también que inicia en el 2003 y termina en el 2012. Aquí, bueno, pues obviamente el objetivo era determinar la tasa de mortalidad infantil de cardiopatías congénitas en países desarrollados. Y vemos que de alguna manera, pues las cifras, pues creo que son algo semejantes. Naturalmente las sobrevidas pues son mucho mejores por la disponibilidad de recursos y de infraestructura que ellos tienen. La incidencia es la misma, es 8%, es un estudio observacional descriptivo y retrospectivo a 10 años. Hacen una observación muy sobresaliente en este artículo, que es la tendencia descendente en fallecimientos. En la gráfica de la tabla 1 a su izquierda, observamos que en el transcurso de estos años, si bien es cierto que el número de pacientes fue ligeramente en aumento, los fallecimientos se mantienen de alguna manera en una cifra estándar, pero lo sobresaliente pues que ellos mencionan en esta tabla es que la letalidad en porcentaje sí fue a la disminución, al descenso. Y bueno, hacen la observación también que en aquellos pacientes que tenían una cardiopatía compleja, pues obviamente la letalidad es mayor. Y mencionan en la tabla de la derecha las tres cardiopatías complejas que mayor mortalidad representaron para ellos, que es el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, la interrupción de arco aórtico y la conexión anómala de venas pulmonares. También para ellos la mortalidad en varones representó un mayor porcentaje. Ellos pues dicen que esta mortalidad debe ser interpretada en el contexto de la atención del paciente, pues naturalmente, ¿verdad? Porque pues creo que pese a que ellos tienen mayores recursos, pues también debe de haber alguna situación pues muy comparativa en cuanto a mortalidades por este tipo de problemas de cardiopatías congénitas. La disponibilidad también de atención en las regiones, que para ellos es un poco menos complicado a lo mejor trasladarse a un centro hospitalario de alta especialidad. El contexto en la presentación del paciente, cómo se va dando la presentación clínica, obviamente a menor edad, en una condición de mayor gravedad, de estado de choque, de a lo mejor una cardiopatía dependiente de conducto arterioso, mientras este se cierra y el no tener la posibilidad del uso de prostaglandinas, pues va a generar un estado de gravedad y por lo tanto de mortalidad mucho más elevado. Y en función del tiempo y de la experiencia de los equipos multidisciplinarios, pues ellos también encontraron que la disminución en cuanto a la mortalidad es altamente significativa. Continuando con
lo que les decía, la analogía de la canción, pues vemos algunas cosas que vamos a abundar posteriormente. El tercer artículo, y me parece que está en el foro la doctora Alejandra Peña, que bueno, pues en un momento de mucho desconcierto, intentando mejorar la calidad de atención de algunos pacientes muy complejos que teníamos que atender aquí en el hospital, pues nos dimos a la tarea de externar en un documento que también es un artículo de opinión, algunas observaciones que tenemos en cuanto a esta situación, ¿verdad? Digo, naturalmente, pues sabemos que dentro del tratamiento de las cardiopatías congénitas hay primordialmente 5 condiciones y 5 puntos a resaltar que me gustaría mencionarles que vienen ahí en el artículo, que han permitido, pues de alguna manera, tener el acceso a este tipo de alcances en lo que hemos logrado en cirugía, que es el cateterismo cardíaco, el empleo de la prostaglandina E2, el desarrollo de la ecocardiografía Doppler, tanto 2D como 3D, el intervencionismo cardíaco, avances en técnicas quirúrgicas y anestésicas cardíacas, sin dejar de lado, obviamente, la importancia que tiene el empleo de circulación extracorpórea en sus diversas modalidades, como es el uso de hipotermia profunda, el arresto circulatorio, ECMO, que seguramente aquí en el foro hay muchos que se dedican con un gran éxito y que se han vuelto a lo largo del tiempo en unos grandes expertos en el manejo de estas tecnologías. Sin embargo, pues algo que tenemos que en realidad hacer esa observación es que solamente en algunos muy pocos y muy contados centros es donde podemos tener acceso a estas tecnologías. También, retomando un poco lo que mencionaban los artículos anteriores, pues seguimos todavía en el desconocimiento de la realidad en cuanto a la prevalencia de las cardiopatías congénitas. Haciendo un análisis en alguna ocasión, platicando con gente muy metida en cuestiones epidemiológicas, pues mencionan que gracias a los avances tecnológicos y las mejoras en tratamiento, pues primeramente se lograron abatir los procesos infecciosos, disminuir las mortalidades y concomitantemente con los avances en cuanto a infraestructura y a tecnología, se logró que aquellos pacientes prematuros que antes no vivían por una cardiopatía congénita lograran tener una supervivencia y gradualmente, junto con las modalidades de tratamiento, pues naturalmente poder llevar a esos pacientes que antes morían a lo mejor sin un diagnóstico por una cardiopatía congénita, pues ahora ya los vemos vivos y gracias a ese despliegue tecnológico que hemos tenido en los últimos años. Como causa de mortalidad, en el 2015 las cardiopatías congénitas en menores de un año se convirtieron en la segunda causa de mortalidad, desplazando incluso al cáncer infantil. Y bueno, pues retomando un poco lo que decía el doctor Calderón Colmenero en el 2010 sobre la regionalización, pues vemos que esto sigue continuando como una utopía y como un sueño que está muy distante de estar volviéndose real. Nosotros, y creo que casi todos los grupos que nos dedicamos a eso, contamos con un equipo multidisciplinario que es vital, que es importante para lograr un buen resultado en cuanto a lo que queremos obtener a cambio de el manejo de un paciente con cardiopatía congénita. Y bueno, algunas observaciones que hacemos en el artículo de la doctora Alejandra y un servidor son pues que la escasez de recursos materiales y financieros pues están a la orden del día, que a veces la sofisticación de una infraestructura pues no es quizá lo más asequible, a veces tenemos que andar como decimos a salto de mata para tratar de poder operar un paciente y máxime si ese paciente se encuentra en una condición económica o socioeconómica muy desfavorable. A veces tenemos que hacer circo, maroma y teatro para que alguna fundación
voltee a vernos, nos apoye con algún material, con algún aporte que nos puedan generar, incluso la difusión para poder atender a estos pacientes. Hemos echado mano también, por ejemplo, de jornadas que en el norte del país es muy socorrido, vienen gente con muy buenas intenciones de algunas fundaciones, de algunos hospitales, y bueno, pues tratan de hacer lo que es lo apropiado en cuanto a lo que tienen en ese momento para poder atender a sus pacientes. Eh, no es desconocido por ninguno de nosotros que la falta de financiamiento para estos proyectos, pues a veces no son un tema atractivo para los gobiernos, pero sí muchas veces esa falta de financiamiento se traduce a veces en tráfico de influencias, porque pues creo que a todos nos ha pasado que lejos de aportar quizá algún tipo de apoyo a algún político, llámese presidente municipal, diputado, senador, etcétera, más bien llegan queriendo ejercer algún tipo de presión para nuestros directivos o incluso a nosotros mismos para tratar de que un paciente que les interesa por alguna situación o algún compromiso político en específico sea atendido a la brevedad y pues a veces incluso nos toca hasta ponerle en la bolsa. Y bueno, pues la triste realidad de nuestro gasto público en salud, que pues es solamente del 2.5 del Producto Interno Bruto en el país. Pero bueno, ¿qué podemos mejorar? Creo que dentro de lo que a nosotros compete, el tener, por ejemplo, unos buenos protocolos, tanto prenatales y postnatales de detección de cardiopatías congénitas, eso se puede lograr con un bajo presupuesto. Eh, tener a lo mejor un sistema con mejor coordinación al momento de hacer la transferencia de un paciente grave para un tercer nivel de atención. Eh, aquellos pacientes que desgraciadamente llegan de manera tardía y que pues poco podemos hacer quizá en un hospital con muchas limitaciones, pues también creo que se verían beneficiados de que la transferencia sea más óptima, que no haya tanta saturación hospitalaria, puesto que en algunos casos hospitales de tercer nivel pues se ven en la necesidad de estar atendiendo situaciones que se pueden resolver quizá en un segundo nivel y bueno, pues eso también genera un problema en cuanto a disponibilidad de turnos quirúrgicos, terapias intensivas, etcétera, ¿verdad? Y bueno, pues lo que nosotros nos gustaría evitar sería que nuestros servicios y los pacientes que se someten a una cirugía por una cardiopatía congénita, pues no tuvieran las limitaciones que actualmente podemos observar. Y bueno, en las imágenes del lado derecho, de acuerdo a lo que mencionaba Calderón Colmenero, pues eso era la expectativa y esa es la realidad que tenemos, pues yo creo que en este momento, pese a que estamos hablando de un artículo que se escribió hace más de 10 años. Y bueno, pues no olvidemos, ¿verdad? Que en las cuestiones políticas, cuando es lucidor es cuando se ven las letras, pero no necesariamente significa que esto que están leyendo ustedes aquí del artículo cuarto constitucional, pues no necesariamente llega al 100% a quienes verdaderamente lo necesitan. Y bueno, pues como punto final, agradecerles el tiempo y la atención. No sé si tengan algún comentario. Seguramente va a haber muchos, va a haber, creo yo que muchas voces queriendo opinar al respecto y pues estamos a sus órdenes y muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Pues creo que es como lo platicamos, es un problema grave que vivimos todos en el día a día y que seguramente a más de uno se nos ha pasado por la cabeza el tratar de solucionarlos a lo mejor a nuestra manera con algunos tips, con algunas estrategias, pero que creo que difícilmente o muchas veces cuesta un poco de trabajo, ¿no? Creo que la centralización, la falta de recursos creo que es fundamental.
Y bueno, pues también el tema de las necesidades de los múltiples cardioteams integrales, a final de cuentas, que pueda hacer cargo de esto. Me da mucho gusto hoy que, bueno, seguramente dentro de esos centros que se reportaban en este artículo 10 años previos, no contaban La Paz, no contaban Mérida, que hoy son centros de referencia y que gracias también a este trabajo que han hecho nuestros compañeros, pues vaya solucionando y solventando un poco el problema en estas regiones. Y pues no dejar de lado esto, ¿no? A final de cuentas, este foro que hace poquito estaba viendo que ya tenemos, vamos a cumplir casi 3 años, que definitivamente apoya mucho el tema de las cardiopatías congénitas con innovaciones, con información, con grupos. De aquí ha salido muchas referencias. Oye, ¿dónde está Gustavo, que lo he visto? ¿Dónde está Oscar? ¿Dónde está Miguel Medina? Etcétera. Y el grupo en general que ha apoyado mucho la solución. Creo que estamos poniendo nuestro granito de arena mediante este foro. Y bueno, pues definitivamente cada uno va a tener sus pormenores en cada centro. Entonces, pues me gustaría, como dices tú, escucharlos, ver qué piensan. Por ahí tenemos a alguien en Centroamérica. Escucharlos va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque no nada más es la opinión ahora de este journal, sino también seguramente el cómo se está viviendo en cada uno de estos centros esta problemática que seguramente es mundial en muchos países como el nuestro. Adelante, escucho por ahí preguntas, comentarios. La doctora Ale Peña seguramente va a querer. Ah, bueno, Gus, adelante, mi Gus. Hola, ¿qué tal? Buenas, si me escuchan agitado es porque ando dándole a la bici un poquito. Voy rumbo a mi casa y estuve escuchando a Miguel. Felicidades, Miguel. Es una gran realidad lo que pasa y que, híjole, lamentablemente es algo que las autoridades todavía no se sensibilizan al 100%, porque sí, muchos dicen, no, sí, te vamos a apoyar y todo, pero cuando llega el momento de, ok, cómpralo. No, pues es que, híjole, no tengo de dónde sacar el recurso para poder comprar lo que necesitas. Y entonces ahí es donde todos esos ánimos y ganas de apoyar que tienen las autoridades, pues se pierde. Y pues a veces, pues ahora sí que como dicen, o sea, ya no me ibas a decepcionar, pero aún así lo logras. Entonces así pasa con las autoridades todas estas situaciones. Y no nos queda otra más de que con lo que tenemos, que muchas veces pues la sociedad civil organizada apoya y de esa manera podemos sacar algo de recursos, porque definitivamente, o sea, si nosotros lo hiciéramos de nuestra bolsa, o sea, pues no, definitivamente no podríamos. O sea, es algo muy caro que no podríamos nosotros solventar. Y pues lo único que nos queda es seguir trabajando con lo que tenemos en los distintos centros que existimos y pues nada más. De acuerdísimo, Gus, de acuerdísimo. Muchas gracias por el comentario. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿Nadie se anima? ¿No? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Sí. Claro, doctor Bolio. Oye, no, bueno, una cosa. En primer lugar, no estoy en mi casa, entonces a lo mejor se oye mucho ruido, pero digo, a mí, yo cuando conocí el artículo de Juan Calderón, ya habíamos, después de eso, nos empezamos a reunir en la Secretaría de Salud los distintos grupos y salió más que la propuesta de regionalización, salió una propuesta de un censo, pues, para saber cómo estábamos. Y en ese entonces, una de las cuestiones que discutíamos era que a lo mejor no necesariamente teníamos que ampliar el número de centros, sino fortalecer los centros que ya existían por el número de cardiopatías que se tenían que atender con los pacientes en las distintas instituciones. Y el censo incluyó seguridad social, tanto ISSSTE como Seguro Social, lo más que se podía. Ahora, parte del problema es que no todos los centros tienen la infraestructura ni tienen
más que nada la infraestructura para poder manejar el volumen que se debe manejar. ¿Por qué? Porque, ok, hay cardiólogos, sí, pero no tienen cirujano y no tienen intensivistas. O hay cardiólogos y hay intensivistas, pero no hay hemodinamia para poder resolver los casos por hemodinamia. Entonces, parte del problema, sí, o sea, la verdad es que el problema en primer lugar es que nadie lo ha querido agarrar por los cuernos, y quien lo debe agarrar el toro por los cuernos, pues es el gobierno, y decir, bueno, ¿qué va a pasar con las cardiopatías congénitas? Porque sí están siendo un problema de salud en México y son la segunda causa de muerte. Una propuesta que hubo cuando, o que sí más o menos progresó ahorita en el Senado, es, en primer lugar, lo de la instalación del tamiz neonatal para el diagnóstico de cardiopatías congénitas. Ha aumentado el diagnóstico de cardiopatías congénitas con el diagnóstico prenatal. Creo que como estábamos hace 10 años, poquito a poco, pero cada vez mejor, y creo que vamos aportando algo. Una muestra de ello, bueno, pues eres tú, Miguel, es Gus, es Oscar, o sea, la gente que ha salido del hospital y que ha logrado ir a empezar a aportar su granito de arena, como dice Carlos. Esta misma reunión de ahorita, pues es parte de los granitos de arena que podemos aportar. Y no se crean, están aportando o estamos aportando muchísimo para esto. Ahora, sí, definitivamente no hay dinero, pero pues ni modo, se tiene que empezar a tratar de ir involucrando cada vez más y más y más. Y pues sí, ahorita desgraciadamente hubo un retroceso porque con la falta del Seguro Popular, el Seguro Popular ya empezaba a cubrir en nuestras instituciones o aportar mucho para el manejo de esto. Sí puede aportar algo la regionalización, pero pues es muy difícil que crezcan las regionalizaciones. O sea, es muy difícil crear un centro y que de un día para otro ya tenga terapia intensiva, infraestructura, insumos, un team, etcétera. Lo último, pues, que quiero comentar es que en el Senado de la República, y a partir de ahí, salieron dos propuestas que ya son ley. Una es la del tamiz neonatal cardiológico, y la otra que no está como ley, pero es una sugerencia del Senado a la Secretaría de Salud, pero que no la va a implementar y no la ha implementado, es el registro de las cardiopatías congénitas. Porque sí, siempre decimos, sí, debe haber tantos niños con cardiopatía congénita, pero ese debe haber no está registrado. Entonces, no sabemos realmente cuáles son las que se están presentando, cuántas cardiopatías congénitas hay, y lo único que podemos hacer es, en las bases de datos, los censos de cuántos estamos operando o cuántos estamos en un momento dado manejando por cateterismo. Pero sí hay que empezar por registrarlas, por tener cuántas hay y tener las propuestas para saber qué es lo que se puede proponer y lo que se puede hacer. No sé si esto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues organizarnos y empezar pues por lo pronto a crear las necesidades y hablar y decir y pedir y pedir y pedir y seguir pidiendo, porque si no, nunca vamos a ir logrando las cosas, ¿no? Bueno, esa es mi opinión. Es nada más. Gracias, doctor. Doctor Zárate, adelante. No, pues primero felicitar a Miguel. Creo que es un tema que yo creo que cuando, en mi caso, cuando me empecé a meter en esto y demás, lees el artículo y la vez que te das cuenta que pues es un problema, que hay mucho trabajo por hacer, que hay una infraestructura muy limitada en todo el país, y que pues también viendo la perspectiva que tuve la oportunidad de estar, por ejemplo, en Pittsburgh, ves la realidad y lo distante que estamos de hacer una medicina como esa. Y también lo que me inquieta, o lo que, digamos, es que a veces hacemos cosas muy similares a Pittsburgh y a veces no se hace cosas, digamos,
tan alejadas de una buena medicina que da miedo, ¿no? Acá la verdad es que pues nos tocó hacer, ¿cómo se llama? Empezar también el centro acá en el López y la verdad es que no es sencillo, pero creo que también como cardiólogos, pediatras, como cardioteam, creo que es empezar a buscar también, a veces no es tan sencillo el encontrar afinidad al 100% pues con tus cirujanos, con el de terapia intensiva y creo que si queremos como grupo y en general como cardiólogos y cirujanos, intensivistas, si queremos realmente hacer un cambio, tenemos que empezar a dejar los egos atrás y poder empezar a trabajar, aunque sea en unas zonas pequeñas o, por ejemplo, aquí empezábamos y no teníamos pacientes, ¿no? Entonces, nos emocionábamos con un conducto al principio, entonces unas coartaciones ahí sencillonas y para que opere Lupita y después llegó Max y ahorita ya se opera, la verdad es que cosas muy complejas y también en hemodinamia, entonces yo creo que el punto también yo lo que veo es de que si nosotros estamos convencidos de que tenemos que hacer algo, tenemos que también estar muy convencidos que tenemos que ceder nosotros como persona, ¿no? O sea, el poder buscar realmente un beneficio para los niños, cediendo a veces como tú primero, ¿no? Tú primero cede, tú primero pon todo de tu parte, primero con tus conocimientos, tu capacidad, teniendo a estar presente ahí, y creo que se van dando las cosas, ¿no? O sea, no es algo sencillo, como decía el doctor Bolito, pues, esto está como hay muchas inquietudes y voluntades para hacer de esto una mejor estructura y que realmente se dé la atención óptima a los niños, pero de eso a que se dé la lana, pues principalmente es la lana que diera los recursos para poder hacer las cosas de forma ideal, estamos muy lejos y no creo que llegue, ¿no? Entonces, yo creo que el punto es, pues, como decía también Gus, echarle con lo que tenemos y seguir adelante, ¿no? Pero yo creo que sí, parte fundamental es de que si estamos de repente en un grupo pequeño y ya tenemos problemas, pues bueno, no va a funcionar, ¿no? Yo creo que sí tenemos que hacer cardio team y eso pues creo que también aquí en el journal se ha insistido hasta el cansancio ahí, Charlie, pues sí, hacer equipo, porque si no, no hay forma de mejorar, ¿eh? Un abrazo y felicidades a todos también. Gracias, Beto. Gracias. Sí, yo quería agregar, digo, a fin de cuentas ya estamos creo que la problemática la tenemos detectada y cada uno, como decíamos, pues tiene ahí sus soluciones, ¿no? Aunque sean un poquitito, pues difíciles de llevar a cabo en nuestra realidad. Pero a final de cuentas creo que el punto fundamental también de esto es saber qué está pasando, ¿no? Porque a final de cuentas podemos decir, sí tengo mucho, sí tengo pacientes, sí tengo esto, pero el uso como decía el doctor Bolio, el uso de las bases de datos es fundamental, porque primero tengo que saber en dónde estoy parado, ¿no? Entonces, afortunadamente hoy ya existen bases de datos, digo, seguramente cada uno de nosotros tenemos como nuestros registros, pero estas bases de datos internacionales que incluso son gratuitas, en las que no solamente estamos hablando de registrar, ¿no? Qué estoy haciendo, sino que aparte hay una retro en el que te pueden decir cuáles son tus puntos débiles, que seguramente a nadie nos va a gustar, que seguramente a nadie nos va a encantar que te digan, tus pacientes de tal se te están muriendo porque esto lo estás haciendo mal o esto lo deberías de hacer así, etcétera. Pero en definitivo creo que esa es la forma de ir determinando cómo podríamos ir siempre a la mejoría. Como bien lo dicen, pues ya sus protocolos de detección oportuna de cardiopatías congénitas, cada vez estamos operando probablemente niños más pequeños, etcétera. Y algo fundamental que decía Beto, ¿no? Pues ese respeto al trabajo de los demás, ¿no? Yo puedo estar pensando en que pues esto se debería de hacer de esta manera, pero bueno, pues no, nadie va a saber más que el experto en anestesio, nadie más va a saber
más que el experto en cardiología o el experto en hemodinamia o el experto en cirugía, ¿no? Siempre, por supuesto, que todas las opiniones van a ser bienvenidas, pero ese respeto al cardioteam, que como hemos platicado hasta el final, pues eso es la base, ¿no? De todo este trabajo. Entonces, el tema de pues la actualización médica continua, el registro es fundamental. Estas bases de datos, ojalá que algún día podamos, que los que participamos aquí en el Journal podamos ya ahora sí echar a andar y podernos inscribir a estas bases de datos, por ejemplo, la base de datos de Boston, que es gratuita y que a final de cuentas en los centros importantes están trabajando precisamente, ¿no? Para esto, para saber qué estamos haciendo y cómo podemos mejorar. Y bueno, pues siempre equipo multidisciplinario que sabemos que existe dentro de este foro, en el cual siempre el apoyo o con una opinión o con un punto de vista siempre va a ser benéfico. No sé, díganme, ¿alguna otra pregunta, comentario? Hola, doctor, buenas noches. Doctor Beto Soberanis, adelante. Pues nada más comentar un poquito sobre esto, que es un tema que, pues todos los que tenemos mucho entusiasmo en que esto mejore, pues es algo que nos concierne a todos, ¿no? Algo que veo de problema en la centralización es que es difícil, bueno, a mí me tocó estar en el sur cuando no había un centro cardiovascular bien armado y no teníamos manera de trasladar a los pacientes. Entonces, ese creo que es un inconveniente que yo le veo a tener centros todos en las ciudades grandes, ¿no? Entonces, creo que esa parte de regionalizar favorecería ese tipo de situaciones, ¿no? Tiempos más cortos de traslado, atender de forma más oportuna a los pacientes. Los centros o las terapias cardiovasculares, ningún hospital atiende a mujeres embarazadas. Entonces, diagnósticos prenatales, no hay forma de combinar la atención materna con pues la atención del neonato pues, con cardiopatía congénita, ¿no? Y al final los sometemos a los pacientes que están inestables a traslados largos y esto pues repercute en la hemodinamia y un mal estado general previo a la cirugía repercute en todo su pronóstico. Creo que debe haber, yo soy más a favor de regionalizar, pero creo que uno no puede empezar una terapia cardiovascular desde cero, ¿no? A pesar de la formación que tenga y que siempre debe haber apoyo de los hospitales más experimentados y pues usar esas tecnologías, ¿no? Ahora podemos hacer videoconferencias, podemos tener soporte a distancia, asesorías a distancia. Entonces, yo creo que sería muy útil que podamos tener estas como asesorías previas a los centros que están empezando y que están haciendo sus primeros casos, ¿no? Entonces, eso sería como una observación que me parecería que ayudaría mucho en mejorar la experiencia de todos los centros regionales que van empezando poco a poco a tener buenos resultados. Sí, Beto, completamente de acuerdo contigo. O sea, a final de cuentas, creo que se ha tratado al final del día siempre de estar bajo esos términos, pero probablemente algo un poco más formal e interdisciplinario podría funcionar fenomenal. Hoy, por ejemplo, en la mañana tuvimos un caso de un paciente que operamos nosotros en el Infantil de México, no teníamos como el servicio de electrofisiología bien armado y entonces el servicio de electro con Carlitos en el INP, nos conectamos, ellos hicieron el estudio electrofisiológico, dieron su diagnóstico y van a hacer un tratamiento electrofisiológico allá y después nos regresan al paciente. Entonces, así es como deberíamos de funcionar, ¿no? Siempre trabajando de la mano y siendo un equipo multidisciplinario, porque no todos sabemos todo, no todos somos el mejor centro y siempre el apoyo y la opinión de alguien más siempre va a generar pues que las cosas puedan ir mejorando, ¿no? Eso creo que sería fundamental. Doctor Soriano, adelante.
Hola, ¿qué tal? Ando un poquito aquí medio ronco, pero dos comentarios. Uno, en Chile hay un programa muy interesante, por ejemplo, en ECMO, acerca de las embarazadas que van a tener a sus hijos con alguna hernia diafragmática. Entonces, dependiendo del radio que tengan entre tórax, tórax y encéfalo, de acuerdo a este índice, dicen, bueno, tu hijo va a estar grave o va a requerir ECMO o no va a requerir ECMO. Entonces, a lo largo de Chile, que pues bueno, sabemos que es un país muy, muy vertical, entonces hay distintos centros y ya te dicen, tu hijo va para segundo, si tu hijo requiere ECMO, va para este. Entonces su propio sistema de salud subroga todo este sistema, ¿no? Y lo tienen muy bien distribuido para que no todo se centralice justamente en Santiago de Chile, etcétera. Digo, es un programa muy interesante que aquí pues nos va a faltar mucha parte del gobierno para poder llegar a algo así, ¿no? Tendríamos que tener muchos centros y yo creo que pues siendo uno de los países más grandes, poder llevar, o sea, sí tal vez regionalizar, pero por zonas, ¿no? Noreste, noroeste, centro, la parte de Veracruz, etcétera, ¿no? Occidente, bla, bla. Y el otro comentario que quiero hacer es, bueno, la próxima semana ya me toca, digo, tal vez ya me estoy adelantando un poquito. Vamos a ver un poquito de educación en la cirugía cardíaca y uno de los dos artículos que elegí es el método, la cirugía de Safari, pues cirugía Safari, que es como la cirugía en misiones y tal vez esta va a ser una forma también de salir de toda esta centralización, ¿no? La forma de misiones, pero pues bueno, no se lo pierdan la próxima semana. Eso, buen comercial, mano. Perfecto. ¿Algún otro comentario? Pues yo también, el hecho de tener la experiencia también, o tener más contacto con la atención de adultos, la verdad es que, por ejemplo, al menos en el ISSSTE, ahí es una brutalidad, ¿eh? O sea, la verdad es que pediatría no pinta. O sea, la verdad es que siendo también muy estrictos en la cuestión de la distribución de los recursos, y pues lo hemos comentado ahí en las salas, en juntas y demás, o sea, la productividad y lo que refleja pediatría, digo, en ningún momento voy a decir no lo hagan, ¿no? Pero me decían, el hospital, la verdad es que acá sí el adulto o lo que implica la atención de salud en el ISSSTE, en el adulto, supera yo creo que así, sin temor a equivocarme, 5-1, ¿no? Entonces, eso también merma un poco que a pesar que nosotros llevamos, por ejemplo, 6 años ya con el proyecto ahí caminando, llega ahorita adultos y la verdad es que está generando pues mucho más, ¿no? O sea, la demanda de atención en adultos está bravísimo, pues es la primera causa de muerte, ¿no? Las cuestiones cardiovasculares. Entonces, eso sí, sí, también yo creo que dentro del por qué o el causas o motivos por los que no se ha podido desarrollar a lo mejor de forma ideal esto, pues es también mucho, desgraciadamente es el maldito dinero, pero pues sí, creo que la gente arriba tiene que ir distribuyendo de acuerdo a la cantidad de demanda, ¿no? Entonces, creo que en ese punto sí tenemos una desventaja muy grande, pero también el otro punto que pues acá nos ha apoyado, pues es el dar los resultados, ¿no? El decir, ¿sabes qué? Pues no se compara con tu proporción, pero se están haciendo las cosas bien y también es un punto que sería bueno compararlo, ¿eh? Porque se atienden a mucho viejito, imagínense como de 50, 55. No, no, sí, de más de 85 años. Y la verdad es que en ese punto también creo que es sano el decir y el poner en la balanza, ¿no? De repente hacen como menos, pues, el hecho de que
tengamos un paciente con pocas posibilidades de salir, una cardiopatía compleja, y dices, no, ¿para qué? Y también te pones, la pones en la balanza y dices, un señor ya de 85 años con enfermedades multivaso y demás, dices, pues, ¿a qué lo vas a meter? Entonces, creo que es mucho de ser muy sensatos e ir tratando de planear la atención, ¿no? Creo que no es un tema sencillo para nada, pero lo de la regionalización, que también que decía Beto ahorita y todo, está bien complejo, porque también ya al infantil, puro complejo, 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 yo también me acuerdo mucho del doctor Bolio, ya déjenos un conducto o algo así, que una CIB normal, tranquilita. La verdad es que sí, es un tema complicado, porque pues, dejar en provincia todo lo relativamente menos complejo y ya en los centros con más experiencia, solo lo complejo no es sencillo tampoco, ¿no? Entonces, es un tema fascinante a mí. Yo también digo, está muy complejo y cada punto tiene muchas aristas que habrá que sentarse y comentarlas para poder hacer algo con el objetivo de mejorar la atención de salud de los niños con cardiopatías, ¿no? Aquí el comentario. Muy bien. Bueno, yo quiero comentar algo también, perdón, no sé si hay alguien más que quiera decir algo, pero Adelante, doctor. De todas estas cosas, yo creo que el que todos estemos ahora sí que unidos, el que como cirujanos cardiovasculares, o bueno, como médicos que manejamos cardiopatías congénitas, tenemos que hacerle ver a la gente de quien depende el presupuesto, uno, de que particularmente las cardiopatías congénitas, uno, sí son un problema de salud, o sea, sí son la segunda causa de muerte. Dos, esto es lo que debemos manejar todos los días, pues cada vez que nos pregunten y algo. Dos, los pacientes con cardiopatía congénita son pacientes que se les resuelve el problema. Yo siempre he dicho, a mí me gustan las cardiopatías congénitas porque o se curan o se mueren. Es muy raro que dejemos un niño con muchas secuelas de cardiopatía congénita que le siga costando a la sociedad o le siga costando al Estado o a quien le cueste el manejo de esa cardiopatía. Es decir, la cardiopatía sí cuesta cara de momento, en una sola exhibición, pero después ese paciente se reincorpora a la sociedad y a futuro le va a poder retribuir a la sociedad lo que la sociedad invirtió en él. Entonces, las cardiopatías congénitas así son, a diferencia con no se trata de discriminar ni nada, pero a diferencia de pacientes oncológicos o de pacientes neurológicos o neuroquirúrgicos. Entonces, la verdad es que las cardiopatías congénitas tienen esa ventaja, se curan o se mueren. Y hace poco tuvimos que hacer un ejercicio para justificar un proyecto de lo de la bomba de circulación extracorpórea. Tú me ayudaste, Carlos, con lo de Río Arronte, pero una parte que tenía yo que justificar o que decir es cuánto vamos a ahorrar. Y entonces tuvimos que calcular cuánto cuesta una vida. Y desde el punto de vista económico hay modelos económicos para decir cuánto cuesta cuánto cuesta la vida de un mexicano. Y un mexicano cuesta, van a decir que así, que no se debe medir ni nada, pero un mexicano cuesta 400,000 pesos. Eso cuesta. O sea, cada vez que un niño se muere, el país pierde 400,000 pesos. Y entonces, eso es lo que va a costar un mexicano a lo largo de su vida y lo que deja de ganar el país por cada uno de nosotros que va muriendo. Entonces, desde el punto de vista económico, tampoco es, ¿cómo les diré? Creo que las autoridades o el gobierno creen que es mucho dinero y que no repercute realmente en regresarle a la sociedad todo lo que se invirtió con ellos. Sin embargo, bueno, a diferencia de otras patologías, todos tenemos que manejar esto, ¿no? Que el niño con cardiopatía congénita sí le retribuye a la sociedad o sí va a ser capaz de devolverle lo que se invirtió en él al Estado, a la sociedad, al país, a la nación, a lo que quieran. Por otro lado, lo que se comentaba de la regionalización y de
el apoyo entre hospitales, etcétera. También tiene Beto razón, o sea, Beto es eso que comentas, lo que comentábamos, ¿no? De que ya déjenos un conductito normal o una comunicación interventricular normal. Desgraciadamente, por definición, todas las cardiopatías son graves. O sea, no, aún se trate, cualquier cirugía ya de corazón abierto necesita infraestructura que debe incluir cirugía, hemodinamia, ecocardiograma, o sea, todo lo cardiológico, todo lo quirúrgico con bomba de circulación extracorpórea y todo el manejo de terapia intensiva. Eso de decir, los casos fáciles se van a provincia o se van a unidades chicas o hospitales con menos infraestructura y todo, la verdad es que ya para poder o sea, para poder operar comunicaciones interventriculares se necesita hemodinamia, cirugía, quirófano, bomba de circulación extracorpórea y terapia intensiva. Y con todo lo que se necesita del manejo de terapia intensiva. ¿Por qué? Porque nunca van a ser de segundo nivel las cardiopatías congénitas. De entrada, entonces, todos los centros tienen que tener infraestructura. Ya una vez estandarizado, ahora sí, los grandes centros que se puedan convertir en centros de concentración para cardiopatías, no tanto más graves, sino para ofrecerle a las cardiopatías que pueden tener otras opciones de manejo esta infraestructura. Estoy hablando de procedimientos mínimamente invasivos o de procedimientos híbridos o de dispositivos de apoyo ventricular y trasplante, o sea, ECMO, ventricular assisted devices y el llegar a manejar programas de trasplante cardíaco. Pero tampoco nosotros, somos hospitales de tercer nivel, 3 institutos de salud que manejamos esto, más todos los hospitales de alta especialidad del IMSS y del ISSSTE. No todos tenemos toda la infraestructura. Entonces, yo creo que como grupo todos debemos cerrar filas y siempre manejar eso, o sea, seguir hablando, seguir pidiendo, diciendo, a ver, los niños con cardiopatía congénita, si sí se manejan, abatimos un problema de salud y son pacientes que tarde o temprano le van a devolver a la sociedad, o sea, van a ser individuos que van a poder crecer, estar en una familia, ser productivos, pagar impuestos y llegar a un punto en donde se incorporan a la sociedad completamente igual o mejor que muchos otros pacientes de otras patologías, ¿no? Entonces, lo malo es que siempre tienen los gobernantes visión de corto plazo. ¿Qué es lo que me resulta ahorita? ¿Qué es lo que mañana me va a dar más votos? ¿Qué es lo que mañana me voy a poder decir, invertí tanto y aquí están los resultados? Entonces, pues, esa es una visión de muy corto plazo que lo único que hace es que no se estén resolviendo bien los problemas, ¿no? Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, ¿a mí de qué me sirve vacunar niños? Si no, espérate, esos niños, si no los vacunas ahorita, después se van a morir y no vas a tener fuerza productiva para cuando sean adultos. ¿Por qué? Porque dejaste que se murieran muchos. Desgraciadamente, en México, pues los niños no son no están o los humanos no somos una especie en vías de extinción, al contrario, ¿no? Somos grandes depredadores y entonces un niño hoy se repone con otro niño, ¿no? Un niño que no se le maneja y que no se trata, mañana se repone con otro paciente, ¿no? Entonces, es muy, 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 muy difícil y muy de hacer catarsis nada más. Pero bueno, si ponemos nuestro granito de arena, tenemos que lograr poco a poco ir mejorando y estamos mejor que hace 10 años. Créanme que sí, estamos mejor que hace 10 años. ¿Por qué? Porque se está operando más, se están resolviendo mejor los problemas, se están abatiendo los problemas y se están diagnosticando mejor, ¿no? Ok, muy bien, doctor, muchas gracias. No sé si tengamos alguna otra pregunta, comentario. Miguel, ¿algo con lo que quieras concluir, amigo? Pues gracias por la atención. Creo que ha sido muy productiva la charla y los comentarios pues que han enriquecido este foro. Sin duda, pues creo que
todos tenemos en nuestra trinchera mucho trabajo que hacer, principalmente en la cuestión de economía, porque pues es una realidad, ¿no? Que quizá nunca nos van a tener la cantidad de recursos que quizá en otros centros hospitalarios se tienen de primera mano, pero pues como decíamos hace tiempo la doctora Lepeña y yo, pues ya quisiéramos tener a lo mejor los recursos que tienen algunos centros hospitalarios aquí mismo en el país, ¿no? Y bueno, pues cerrar con esto, digo, creo que hay mucho más que comentar. Creo que pues a todos nos gustaría tener quizá una manera mucho más apropiada, óptima y digna de poder atender a los niños que así lo ameritan, ¿no? Y pues gracias por estar aquí. Perfecto, Miguel, muchísimas gracias. Pues bueno, se nos adelantó con el comercial el doctor Soriano, pero bueno, la próxima semana él nos va a estar hablando aquí de educación en cirugía cardiovascular. Les hago llegar ya los artículos, la liga, y bueno, pues les mando un abrazo, que tengan todos muy buena noche y nos vemos la próxima semana. Gracias, Miguel, recupérate, amigo. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Inviten a su gente, bye. Bye, bye.